infinito que se vuelve. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alan Monge, soy profesor en Ciencias Sagradas. Estamos acá con Mariana Ponce, mi mamá, haciendo una entrevista, recordando un poco lo que fue nuestro viaje, nuestra misión a Cuba, en la cual estuvimos un mes misionando, visitando a las familias, conociendo al pueblo cubano. Así que bueno, en esta oportunidad vamos a hacerle algunas preguntitas como para recordar un poco de qué se trató esa misión, cómo nos fue. Así que ahora le voy a dar paso a Mariana Ponce, que ella pueda comentarnos también un poquito cómo ha sido toda su experiencia misionera, su experiencia espiritual también, pastoral, que hemos tenido en el 2018, enero de 2018. Bueno, Mariana, ahora explícanos un poquito entonces cómo surgió esta posibilidad de ir a misionar a Cuba con las hermanas mercedarias del Niño Jesús. Hola Alan, buenas tardes. Y bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Desde acá, desde Córdoba, Argentina, que es donde nosotros vivimos, cómo surgió la invitación. Y bueno, fue a través de las hermanas en una de las misiones que nosotras vamos, porque habitualmente sabemos acompañar a las hermanas a las misiones. Entonces, en una de las misiones surgió la invitación, la propuesta de ir a misionar a Cuba. Ellas todo el tiempo están yendo a misionar a distintos lugares, pero en esta oportunidad fue a Cuba. La verdad que fue una experiencia muy linda, fue en enero del 2018. Bueno, desde ahí surgió esto tan lindo y vivido en familia, compartido en familia, ir al encuentro de Cuba. Buenísimo, Mariana, entonces. Y bueno, contanos más a nivel personal. ¿Qué sentiste en tu corazón cuando recibiste esa invitación por parte de las hermanas? Por ahí, ¿qué pensaste? Por ahí uno cuando habla de recordar, se refiere a pasar de vuelta las cosas por el corazón. En ese momento, bueno, quisiéramos saber qué sentiste en tu corazón cuando recibiste esa invitación tan linda. Sentí mucha alegría, sentí felicidad, como en todas las misiones que vamos. Siento el llamado, siento que Dios me va marcando el camino. Y me sentí feliz porque no solamente íbamos una familia de acá de Córdoba, sino que también iban familias de otros lugares de la Argentina. Entonces era un descubrirnos entre todos para llevar esta misión, ¿no? Eso fue lo que sentí en ese momento. Me sentí feliz de poder hacer este viaje con mi familia y de anunciar el Evangelio. Bien, sabemos que hablar de Cuba, de quedarse tanto tiempo, bueno, es complejo, muy complejo a nivel económico, a nivel social, a nivel político. No es lo mismo que estar en Córdoba, que estar en Argentina, que estar en algún país limítrofe. Hay cuestiones mucho más complejas, por ejemplo, la distancia que hay en kilómetros, la misma cultura, por ahí el mismo lenguaje, si bien somos de habla hispana, pero hay dialectos muy, muy específicos que no manejamos. Y ante todas esas, por ahí, desconciertos, ¿sentiste miedo? ¿Sentiste alguna vez dudas, inseguridad antes de viajar? Es como que hoy te digan, che, tenés que ir a misionar a Venezuela, sabiendo que es muy, muy complicado, sabiendo que hay muchas dificultades, ¿no? Bueno, ¿qué sentiste? ¿Qué sintió tu corazón? Volviendo a la pregunta, si hubo miedo, si hubo dudas, inseguridades, ¿qué te pasó en ese momento? Sí, la verdad que sí. Al principio estuve muy, muy embalada para ir, y después, a medida que iban pasando los días, que se iba acercando la misión, empecé a sentir miedo porque nosotros somos 6 de familia, mi esposo y mis 4 hijos, y me iba con la mitad de mi familia, o sea, me iba con mi esposo y con uno de mis hijos. Y sentí mucho miedo de que nos pasara algo, de no poder volver. Eh, Sabía que Cuba era un país difícil para entrar. Llevábamos muchas donaciones nosotros que habíamos buscado acá entre la familia.
y tenía miedo que por algo que a lo mejor no supiese y estuviese llevando de más, me dejaran detenida, demorada. La verdad que sí, sentí mucho miedo hasta que llegué allá y bueno, después no sabía con qué era lo que me encontraba, ¿verdad? Yo también acá respondo un poco la pregunta porque también he compartido la experiencia de poder viajar junto con vos, Mariana. Eh, Nosotros hemos viajado con una visa eclesiástica, que eso de alguna manera nos facilitó la entrada al país. Eso de alguna manera pudo hacer más sencillo lo que es el ingreso en la aduana, en migraciones, pero también en el sentido de saber a quién representamos, ¿no? Representamos a la iglesia, representamos en este caso las hermanas mercedarias, pero, pero bueno, me parece que eso también, ¿no? Que, como bien decías, es difícil ingresar a Cuba y difícil ingresar a esos países donde hay un régimen político bastante estricto, donde no hay certezas casi de nada. Entonces, bueno, me parece que ese miedo lo hemos compartido los tres, o me extiendo un poquito más, diría que los 9, los 10 argentinos que viajamos, porque no solamente hubo gente de Córdoba, vos mencionabas que también éramos varios argentinos, veníamos vino gente del sur, de Buenos Aires, también un sacerdote que nos acompañó. Así que bueno, yo creo que todos hemos compartido como ese destino o ese miedo de decir dónde vamos, cómo nos va a ir, volveremos, ¿no? Como esas preguntas medias extremas, pero bueno, pero hay que hacerlas igual. Así que bueno, gracias por ese comentario entonces. Bien, entonces ante este miedo, ante estas inseguridades que hemos tenido, que hemos compartido, bueno, ¿cómo fue tu respuesta? Porque tuviste la posibilidad de ir a misionar, tuviste la gracia, la bendición de decir que sí, ¿no? Es algo que también reflejado con la Virgen María, el famoso sí de María, la vida de los santos también que han dicho que sí a grandes planes que Dios siempre ha tenido para ellos. Y bueno, ¿cuál fue tu motorcito? ¿Qué te motivó finalmente a decir que sí voy a ir a Cuba? Y bueno, lo que sinceramente me motivó eh, fue seguir al Señor, sentir el llamado que Él me hizo diciendo que lo siga, que lo anuncie. Eh, lo que me motivó fue ir a conocer cómo vivía la gente. Yo, mi profesión, soy asistente gerontóloga y quería ir a ver cómo vivían los dos puntos en ese país, que son los niños y los adultos mayores. Entonces sentí la necesidad de ir y llevarle un poquito de mí, ¿no? A través de Jesús, anunciarle y a través de María, que ellos conozcan otra persona, otra iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Que ellos nos conozcan como iglesia, ¿no? Como que ellos están viviendo su fe de la misma fe que la estamos viviendo nosotros, o sea, de la misma forma que nosotros estamos viviendo. Tal vez nosotros acá hoy la vivimos en forma más abierta y ellos se nota el dolor, la tristeza, la restricción que ellos tienen para poder vivir la fe. Pero eso fue lo que a mí me motivó y me llevó y me acercó a ir a Cuba y a vivir esto con ellos. Yo creo que en esa época que nosotros fuimos a misionar a Cuba, también estaba muy fuerte el mensaje del Papa Francisco, que vos lo mencionaste perfecto, que es esto de cuidar los extremos de la vida, cuidar los niños y cuidar los ancianos. Bueno, casualmente Cuba tiene mucha cantidad de personas ancianas, de personas que, bueno, que no han podido salir de la isla, los niños también, ¿no? Siguen creciendo, siguen educándose, siguen asistiendo a su manera a la iglesia, a la escuela, pero también es importante eso que mencionabas, cómo poder llegar desde el Evangelio también a esas personas. Buenísimo, Mariana, entonces. Y en base a este encuentro que tuviste con la realidad cubana, ¿no? Con este país nuevo, con esta gente nueva,
Quisiera saber cuál fue tu primera impresión de la que vos pienses, qué fue lo que te llamó la atención, el contraste por ahí con tu país que tuviste al llegar a Cuba. Fue un poco de incertidumbre. El comienzo, cuando llegamos, tenía un poco de incertidumbre, decir, a ver, con qué me encuentro, y sí, me encontré con calles oscuras. Tuvimos desde el aeropuerto a Guaymaro, que fue el lugar donde nosotros nos alojábamos, que nos esperaba las hermanas Mercedaria. Ellas tienen casa ahí en Guaymaro. Se nos hizo eterno el camino, por lo menos a mí se me hizo muy lejos, y sentía como que me iba metiendo a un túnel, digamos, porque llegamos un día de lluvia, muy oscuro, de madrugada. Y bueno, fue así que cuando llegamos a la capilla, que estaba la hermana Ramonita esperándonos con un padre, el padre Alien, un cura cubano, eh, tuvimos un hermoso recibimiento de ellos de madrugada. Y bueno, el otro día, cuando ya amaneció y pudimos conocer el pueblo, este, fue algo como que no me lo esperaba, porque, bueno, mi país está con toda la tecnología, con todas las luces, y allá lo vi muy, muy pueblo, muy chiquito, se veía poca gente afuera, eso me llamó mucho la atención, pero fue solamente el comienzo. Bien, y en eso también, yo siento que esto es una entrevista también a los dos. En ese momento cuando llegamos al aeropuerto, que bien decís que llegamos a la madrugada, en realidad el vuelo se demoró, bueno, por la lluvia, por la tormenta. A mí en ese aeropuerto me estaba esperando gente de la comunidad Católicos de Hoy. Yo en ese momento también estaba como sembrando semillitas de lo que hoy es un gran proyecto, que es los cursos que hacemos virtuales. En ese momento estaba sembrando una especie de comunidad internacional, por decirlo así, que más o menos digamos la misma sintonía de formación, de oración, de vida comunitaria, de vida sacramental. Y este modelo yo lo había exportado también a la gente de La Habana, y ellos me estaban esperando, y al demorarse el avión, esperaron como 3 horas de más, y me esperaron con carteles, como si yo fuera un rockstar, como si fuera una estrella, no sé, y una alegría, compartimos fotos, ya después les voy a mostrar fotos de ese momento y de todo lo que hemos vivido en general en esta misión tan bella, y con la alegría, con la cercanía, con esa calidez que caracteriza al pueblo hispanoamericano, por decirlo, o el pueblo cubano, sobre todo, esa calidez de la gente del Caribe, esa alegría. Así que yo agradezco mucho, y si ellos alguna vez pueden ver este videito, sepan que siempre los llevo en mi corazón, que siempre me acuerdo de ellos, y que al principio también la impresión fue como, ¿dónde estoy? Bueno, ya estoy acá, un poco de miedo, un poco de dudas, porque es cierto que nos trasladamos en una camioneta tipo Traffic, no sé cuántas horas, no sé si lo que sí, el auto iba rápido, la gente por ahí quería que la lleves, porque, bueno, son limitaciones del transporte público que tienen, entonces en ese momento era medio extraño, ¿no? Pero comparto también con esto de tener una mirada extraña a donde estamos yendo, a donde habíamos llegado. Entonces en ese momento después sí, todo fue empezándose a cambiar una vez que nos hicimos con el pueblo, que fuimos entrando en confianza y en cercanía con el pueblo cubano. Bueno, eso fue un poquito, vamos a comentarlo a lo largo de esta entrevista, cómo ha sido nuestra experiencia. Pero como primera experiencia, yo creo que ha sido bastante completa la que estamos diciendo. Bien, y entonces en este primer encontronazo que hemos tenido con el pueblo cubano, preguntarte, ¿qué fue lo que más te sorprendió de la gente? Ya hemos hablado recién de por ahí de los lugares, un poco de que las casas no tienen un buen mantenimiento edilicio, ¿no? Por las limitaciones que hay de pintura, de reformas que se puede hacer a una pared, a un techo. Eso es real, si ustedes pueden ver fotos, videos de Cuba, es así.
no solamente en La Habana, sino en general en los grandes pueblos o en las grandes ciudades un poco alejadas de la ciudad, de la capital. Bueno, se ve todo eso también, los caminos, los autos, todo eso es cierto. Pero ahora, centrándonos un poquito más en la gente, ¿qué fue lo que más te sorprendió de ese contacto, de ese encuentro que tuviste con el hermano, con la gente, con el cubano? Lo que más me sorprendió fue que ellos, yo sentí que ellos nos tenían miedo a nosotros. Creo que era mutuo el miedo, ¿no? Porque nosotros teníamos miedo a lo desconocido, a cómo nos recibirían ellos, pero a su vez ellos, yo sentí que nos tenían miedo. Al principio no nos abrían la puerta. Fue un andar, un buscar, fue una peregrinación diaria, ¿no? Porque era de salir todos los días, el buenos días, el buenas tardes, muchos nos hacían hasta gestos con la cabeza al principio. Se sentía la desconfianza que ellos tenían hacia nosotros. Yo pienso que ellos habrán dicho, ¿qué hace este contingente argentino viajar tantos kilómetros? Venir a qué acá a Cuba, ¿no? Y lo que nosotros queríamos era llevar el evangelio, era hacerles sentir que nosotros estábamos con ellos a pesar de todas las necesidades que ellos tenían, que fue muy difícil, ¿no? Muy difícil llevarles el evangelio, llevarles esperanza, el decirle, mirá, Jesús te ama, cuando ellos no tienen nada. O sea, darle esperanza de qué, de un futuro de qué. Si ellos no tenían luz, no tenían comida, no tenían calles, no tenían transporte, no tenían salud, no tenían educación. Y si tenían educación, era limitada. Entonces, nosotros irles a llevar, a anunciarle un evangelio, yo no sé si ellos estaban dispuestos a escuchar y a recibir lo que nosotros les queríamos dar. Porque al margen de las donaciones que nosotros les podemos haber llevado, nosotros queríamos ir a hacerles sentir a ellos que el pueblo argentino estaba con ellos, que ellos eran hermanos nuestros y que siguen siendo hermanos nuestros, ¿verdad? Entonces siento que ellos nos sentían, que ellos sentían desconfianza hacia nosotros. Eso fue lo que sentí. Buenísimo, yo también quisiera aportar que si bien se dice, ¿no? En los medios de comunicación o demás que no, que el pueblo cubano tiene buena salud, que los mejores médicos son los cubanos. Bueno, quiero decirle a toda esa gente que no conoce Cuba, que yo estuve en Cuba, que nosotros estuvimos en Cuba, que al cambiar de agua, al cambiar de alimentación, al cambiar de un montón de higiene, de cuestiones, bueno, nos enfermamos. Yo estuve prácticamente con gastroenteritis 2, 3 semanas, que estuve ahí. Al sacerdote se le infectó la muela, a otros chicos también tuvo con cólicos. Pero bueno, son digamos, cuestiones o patologías mínimas que cada uno va teniendo, como digo, al cambiarse de lugar, ¿no? Y hemos renegado de poder conseguir un remedio, de conseguir una atención médica, porque no había, porque los que habían eran médicos residentes, no había tal vez un profesional con años de experiencia que nos pueda ayudar. Entonces, bueno, de esa manera es cierto que la salud realmente está limitada. Es cierto que es muy difícil vivir el día a día ahí en ese país. Nosotros, no sé si lo hemos mencionado, pero nosotros estamos en la provincia de Camagüey, en un pueblo llamado Guaymaro. No solamente hemos misionado en ese pueblo, sino en algunos pueblitos cercanos. Elías, que bueno, se le llama Colombia, Guarda la Vaca, otro pueblo también donde tiene una linda salida al mar. Hemos visitado Santiago de Cuba, el Santuario de la Virgen del Cobre, también La Habana, la ciudad de Camagüey. Hemos andado por varios lados y bueno, todas esas limitaciones se ven. Pero más allá de eso, apunto acá lo que decía Mariana. La primera impresión que hemos tenido en este encuentro con el cubano ha sido la desconfianza, ha sido la iglesia vacía. Me acuerdo que nosotros intentamos tener misa todos los días, pero esa iglesia estaba
vacía, y poco a poco se fue llenando, poco a poco la gente fue abriendo la puerta, poco a poco la gente fue conociendo al grupo de argentinos que había llegado, que había, porque más allá de sentir al pueblo argentino, también es sentir a la iglesia, sentir una iglesia, otra cara de la misma iglesia católica que somos todos, sin distinción de raza, de país, lo que sea, pero somos iglesia. Y esa cercanía se fue dando de a poco. También al final ya de nuestra estadía, la iglesia estaba repleta, y no solamente de personas, sino también de la presencia de Dios en ese momento, en esa misa, que nosotros personalmente hemos sentido como una experiencia mística, ¿no? En ese momento tan crucial, que fue compartir con la gente de Cuba. Después en otro momento tal vez les podremos comentar, pero hemos presenciado prácticamente un milagro en esa celebración eucarística, digamos. No hay lugar más importante que el momento donde Dios se hace presente en la Eucaristía. Así que bueno, yo creo que lo que nos llamó la atención fue como primero esa desconfianza, y después esa cercanía del pueblo cubano y de nosotros también, haciéndonos iglesia, reconociéndonos iglesia, todos. Bueno, Mariana, entonces, en base a este encuentro que tuviste con la comunidad cubana, con el día a día, que hemos hablado de cómo ha habido una transformación, yo creo que esa transformación la hace Jesús, la hace el Evangelio, que transforma los corazones, transforma la vida de cada uno. ¿Te acordás cómo vivían la fe las personas de allá? Especialmente los niños, las familias, algo que quieras recordar o hacernos saber, conocer también algo de tu experiencia. Bueno, yo siento que ellos vivían la fe muy en silencio. Se sabe que el pueblo cubano es gente de mucha fe, gente muy devoto a la Virgen de ellos, la Virgen del Cobre, como dijiste vos. Pero sentí que vivían su fe muy hacia adentro, ¿no? Poco nos dejaban que nosotros les compartiéramos. Pero no quisiera dejar pasar sin comentar de qué forma fue que nosotros conseguimos la aceptación de ellos, de qué forma pienso yo que ellos nos aceptaron. Fue en poner en marcha el campanario. Yo recuerdo que la iglesia, muy bonita, la iglesia muy grande, siempre a puerta cerrada, tenía un hermoso campanario, y se ve que hacía muchos años que ese campanario no se usaba. Y bueno, el grupo misionero que estábamos ahí, decidimos ponerlo en marcha al campanario. Fue todo un desafío para nosotros, ¿no? El buscar el con qué, así sea con el alambre. Eran muchos metros, como les repito, era una iglesia muy grande, un campanario muy alto. Nos llevó días organizarnos para poder hacer eso, y hasta que logramos poner en marcha el campanario. Yo creo que el pueblo cubano, el pueblo de Guaymaro, cuando sintió las primeras campanadas, fue como que las brasas se taparon en ceniza. Esas primeras campanadas, yo sentí que fue como avivar el fuego. Y ahí sentí que fue la aceptación. Después, lógicamente, el grupo salíamos por las calles, Alan con su guitarra, otras hermanas más con la guitarra, cantando, invitándolos a la misa. Entonces yo siento que ellos desde adentro habrán pensado, ¿y estos locos realmente vienen anunciando el Evangelio? ¿Vienen anunciando a Cristo? Creo que desde ahí fue la aceptación que tuvimos hacia ellos. Y desde ahí empecé a sentir que ellos empezaron cada vez de a poquito, nosotros los buscábamos casa por casa, los acompañamos que vinieran a la misa, y como que fue
un contagio muy fraterno. Todos los días eran un poco más, todos los días eran un poco más. La cuestión que llegó, como dijo Alan en un momento, que la iglesia estaba completamente repleta. No obstante, con los talleres, con distintos talleres que el grupo llevamos, fue un acercarse, un interés que ellos nos demostraron, un contagio, ¿no? Porque todo esto fue un contagio de la alegría que nosotros llevábamos hacia ellos. Ellos se sintieron que estaban vivos. Cada misa la vivíamos realmente como una fiesta. Tal es así que cada uno de ellos después nos invitaban a sus casas y ya pactábamos al otro día juntarnos tal vez media hora antes en la plaza para sentir los campanazos que nos llamaban a la misa. O sea, fue algo muy hermoso. Una cosa es que se lo cuente yo, otra cosa fue realmente vivirlo, vivir esa fe, vivir esa hermandad. Y en eso que vos mencionabas, Mariana, de la fe de las personas, yo también quisiera aportar que el cubano vive una fe muy sencilla, una fe muy, muy sólida. Por ahí hay un poco de sincretismo religioso. La gente creía como una mezcla de catolicismo con la santería, en la cual tenían diferentes procesos de purificación que hacía la gente. Bueno, era una mezcla también con la religión umbanda. Bueno, todo eso era como muy, muy fuerte para el cubano, ¿no? En general. Pero respecto a la fe católica, mencionar que es muy sencilla, ellos viven de manera muy sólida, cualquiera diría de conservadora, pero realmente ellos viven una fe real, una fe en la cual ellos depositan su esperanza, su vida en Dios, y, y los niños también, ¿no? Los niños reciben toda esa herencia de fe, de los abuelos sobre todo, y la hacen viva, la internalizan tanto en su vida que hacen muy puros, ¿no? Ese niño puro que nosotros, ojalá que Dios nos pide ser, que Jesús nos pide ser, es un reflejo en el niño cubano. Ese niño inocente, con ganas de aprender, curioso. Eso fue lo que a mí me llamó la atención como la fe. Y también muy cercano a los misioneros, muy cercano a las hermanas, al cura. Entonces eso también ha sido un espectro interesante del poder conocer cómo vive la fe del cubano. Así que bueno, me hiciste recordar también algunas situaciones que hemos vivido cuando nos vestimos de Reyes Magos también. Hemos participado en diferentes pueblitos. Me acuerdo que era una visita express de Reyes Magos. Tenemos que agarrar con los chicos, nos vestíamos, bueno, ahora vamos al pueblo del lado, hacemos algunos juegos, algunas canciones de animación, repartíamos un par de dulces, de caramelos, alguna comidita, merienda, y después, bueno, vamos al otro pueblo y ahí salimos al otro pueblo. Eso, la verdad, que es muy lindo. Me acuerdo que yo pasé también mi cumpleaños en esa. Yo cumplo el 4 de enero y bueno, estuvimos desde el 3 hasta más o menos el 28, 9, 30 de enero. Bueno, mi mamá también, Mariana, celebró su cumpleaños allá en la misión el 27 de enero. Así que bueno, ha sido también bastante lindo de recordar. Así que bueno, gracias por esos detalles. Bien, y entonces en este recordar los momentos, por ejemplo, el Día de Reyes, que fue, o los días de Reyes, que hicimos celebraciones, juegos con los niños, que también hemos tenido la misa, que hemos participado de varias actividades misioneras, vos mencionabas los talleres. ¿Te acordás cómo era un día de misión, cómo era un día típico, la rutina, más o menos, dónde dormías, dónde desayunabas, almorzabas, cenabas? ¿Querés mencionar un poquito cómo fue eso? Sí, la verdad que los días se nos hacían muy cortos. Nos levantábamos a la mañana. Primero estuvimos alojados en la capilla, en la iglesia de Guaymaro, que como ya lo mencioné anteriormente, el padre Alien nos ofreció su lugar, su espacio. Estuvimos muy cómodos. Y nuestro día empezaba a la mañana con el desayuno, con la oración.
La hermana Ramonita, argentina, ella era encargada de nuestra estadía, de buscar nuestros alimentos. Y ya salíamos con un plan a la misión, ya sea a visitar casas, a visitar geriátricos. Teníamos una hermana que era brasilera, la hermana Ivanilde. Ella era nuestro sostén, porque era una hermana con 70 y pico de años, y les puedo asegurar que estaba a la par de cualquier misionero de 25 años. Tenía muchas actividades, todo el pueblo la conocía, era muy querida, tanto ella como la hermana argentina, la hermana Ramonita, eran personas muy creíbles, muy queridas ahí en Guaymaro. Y ella era la que nos iba marcando cuáles eran los lugares que quería que nosotros visitáramos. Y ella sentía que no podía dejar pasar un día sin que fuéramos a lugares lejísimos. Y andábamos en bicicleta, en sulky taxi, en caminatas, caminábamos horas. Pero la gente ya nos esperaba. Ya al saber que nosotros estábamos, ya la gente nos esperaba. No hubo un solo día que nosotros dejamos de misionar. Nosotros habíamos llevado ponchitos plásticos y los días que llovía nos poníamos el poncho y volvíamos a las casas que la gente nos pedía que volviéramos de visita. Nosotros teníamos un cuaderno a donde íbamos anotando qué familia habíamos ya visitado para no volver y molestar y poder ir a otras casas. Pero había gente que nos pedía que por favor volviéramos. Y capaz que nos pedía que volviéramos para convidarnos un café. Un café, chicos, que era una cosa, una miniatura. Porque ellos sentían que algo nos tenían que ofrecer. Y porque querían más de nosotros. Y nosotros aprovechábamos los días de lluvia, íbamos a esas casas que teníamos las visitas pactadas, que capaz que a lo mejor no hacíamos tiempo de volverlas a misionar. Pero bueno, el día se prestaba y se prestaba para volver a eso, ¿no? Fueron días muy cortos para nosotros, que lo disfrutamos a full y que todo el tiempo estábamos haciendo cosas. Y bueno, una de las cosas, por ejemplo, que no les quiero dejar pasar es el tema de los abuelos. La hermana Ivanilde, ella pactaba como si fueran en distintos barrios, nomás que eran muy alejados. Eran hogares de día que se llamaba, porque el cubano, a pesar de todas sus necesidades que tiene, al adulto mayor lo cuida muy mucho, lo respeta, lo valora, le da todos sus alimentos, le da toda su asistencia, ¿no? Ellos no tienen geriátricos, ellos tienen hogares de día que se llaman. ¿Cómo sería eso? Y bueno, que el Estado se encarga de mandar un colectivo a cada casa, a cada hogar, y que busque al adulto mayor y que lo lleve a esa residencia, donde ahí entran a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El Estado se encarga de su alimentación, de su salud, de su recreación. Ustedes ven que hay gente muy longeva que están perfectamente bien porque le dan la cantidad de leche que necesitan, le dan la cantidad de nutrientes. La verdad que en Cuba ser viejo es muy lindo. A mí esa experiencia me marcó mucho porque digo, a ver qué lejos que estamos nosotros de ese amor, ¿no? De ese valorar a la experiencia del anciano. ¿Cuánto nos falta a nosotros, no? Qué cosa tan contradictoria. Pero, bueno, eso lo hicimos a diario. La hermana Ivanilde se encargaba de que nosotros fuéramos a visitar un grupo, porque nos dividíamos, un grupo a los niños, un grupo a los viejos, gente que iban por ejemplo, a distintos lugares donde trabajaban ellos.
La verdad que yo la pasé muy bien, la experiencia esa de los abuelos, tuve la suerte de compartir muchas horas con ellos, ver cómo se alimentaban, ver que ellos mismos les cortaban el pelo, les tomaban la atención, los higienizaban porque los bañaban, les hacían distintos talleres, cosas que nosotros ya acá no tenemos más, por ejemplo, las manualidades, eh, talleres de canto, huerta, era su casa, y es como que la familia tiene la obligación de que el adulto mayor vayan a esa residencia. La verdad que fue una experiencia muy linda. Bueno, y en esto también mandarle un saludo a la hermana Ivanilde, que de alguna manera nos explotaba para bien, ¿no? En esta misión. Y yo creo que ella entendió el perfecto concepto de ir a misionar. Estamos cansados, no tenemos energía, pero lo mismo, tenemos que ir a misionar, acercar la gente a Dios, acercar la iglesia a la gente. Entonces me parece que ese desgaste físico que hemos tenido luego se traduce en almas que acercamos a Dios. Así que gracias, Ivanilde, hermana, por enseñarnos eso también, que a pesar de la edad y de las limitaciones físicas que podamos tener, yo creo que hay que tener un corazón ardiente y por el prójimo, por el otro. Y bueno, mencionar también que la misión que nosotros fuimos en Cuba era una misión intercongregacional. Había varias hermanas mercedarias, o sea, había 3 hermanas mercedarias, pero de distintas cada una congregación. Estaban las mercedarias del Niño Jesús, que son de acá de Córdoba, Argentina, después las mercedarias de la Caridad, que creo que eran de Perú, y bueno, no me acuerdo cuál era la otra mercedaria, pero también bueno, ellas tenían su casa allá, su obra. Actualmente hoy están restaurando la capilla que tienen al lado de la casa de ellas, en Guaymaro. Pero bueno, mencionar eso también, que la gente siempre estuvo muy presente también para las hermanas y las hermanas para la gente, ¿no? Así que bueno, gracias Mariana por recordar eso también. Bien, Mariana, ¿y qué tipo de actividades realizabas con los niños y las familias en la época de misión, en esos días que vos nos mencionabas, por ahí en detalle? ¿Qué actividades propias de la misión hacías? Bueno, yo recuerdo que, por ejemplo, en la iglesia, como en esa época estaba el Papa Francisco y él nos pedía que en la iglesia tenían que estar las puertas abiertas y la parroquia, esa iglesia siempre estaba de puertas cerradas. Cuando llegamos los misioneros, se mantenía todo el día las puertas abiertas de la iglesia. Yo sentía que era la invitación que le hacíamos a la gente que se llegara. Y una de las actividades que hacíamos, por ejemplo, le hacíamos obra de teatro dentro de la misma iglesia. Cuando andábamos en la misión durante el día, hacíamos tarjetita y le hacíamos la invitación de que vinieran a las obras de teatro. Le pasábamos cines, películas relacionadas a Jesús, siempre con tema de niños, ¿no? No sé sinceramente si los nenes venían porque se sentían atraídos a que nosotros les pasábamos las películas, les hacíamos una merienda. Me acuerdo que le dábamos caramelo, le dábamos chupetín, una galletita, les habíamos llevado útiles. Entonces los nenes se encariñaron mucho con nosotros y nosotros mucho con ellos. Y pienso que también esto sirvió para que entre ellos se integraran y también se conocieran, que supieran que no solamente compartían la fe, sino que compartían su experiencia de vida, su necesidad, su amistad. Entonces yo creo que eso también aportó mucho, sumó para que los nenes se pudieran en ese lugar disfrutarlo, tener como un dispersamiento, como una atracción, como algo para divertirse. Porque la verdad que les voy a contar una experiencia. Nosotros, la iglesia estaba pegada a un colegio. Ellos entraban muy temprano. Ellos se desayunaban en el colegio,
muchos almorzaban en el colegio, ellos salían más o menos a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, estaban todo el día en el colegio. Pero hay algo que a mí me marcó, fue sentir todas las mañanas, aproximadamente 7, 7:30 de la mañana, cuando los nenes hacían una oración. Esa oración no era precisamente a Dios. Era una oración que yo dentro de mí sentía tristeza. Ellos decían, mis ojos son tus ojos, Fidel. Mis manos son tus manos, Fidel. Y así sucesivamente, ¿no? Con una devoción que yo dentro mío sentía tristeza. Y la verdad que lo que nosotros le podíamos dar, esa recreación, esas obras de teatro, esas canciones, esas películas, siento que era la alegría para ellos, ¿no? Que esto era que ellos lo hacían porque lo sentían, porque lo disfrutaban. Había niños que no querían y se los respetaba, se le daba el caramelo y se lo dejaba, como todo niño, ¿no? Que le agarra un berrinche y no quiere jugar y que él sepa que él tenía ese derecho. Si no quería jugar, que no jugara, que nadie lo iba a obligar, que era su derecho de niño. Bueno, y después otra cosa que también me gustó mucho, así como mencionó Alan y mencioné yo, que fuimos un grupo de argentinos, había un grupo de jóvenes que era quienes acercaban a los adolescentes, a los jóvenes, a distintos talleres. Fueron talleres muy lindos, por ejemplo, a Alan le tocó dar talleres a los catequistas, a los pocos catequistas que había, como que él le llevó novedades de acá, le llevó material, porque les llevó libros. Y eso también, eso marcó mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, en una oportunidad nos ofrecimos con mi esposo a dar un taller de matrimonio, donde fueron muy pocos matrimonios. Entonces, bueno, hablando con los que coordinábamos entre todos, yo les propuse que por qué no hacíamos el mismo taller, pero que se llamara de parejas. Para mí fue como una estrategia, ¿no? Yo me hice muy amiga de una pareja de la vuelta de ahí de la iglesia, de Hani y de José, que en ese momento ellos no eran matrimonio, pero sí ya tenían 2 hijos, tenían una familia hermosa. Pregunté que por qué no habían participado y ellos me comentaron que no, porque no eran casados. Entonces eso fue lo que a mí me animó a realizarlo nuevamente al taller, pero ya no taller de matrimonio, sino taller de pareja, taller de arrimados. Y la verdad es que hubo muchas parejas y se entusiasmaron y siento que de alguna forma nosotros los fuimos encaminando a que se animaran. Y bueno, después tuvimos la suerte, nosotros hemos continuado con varias gente, hemos continuado con la conexión. Y bueno, felicitaciones a Hani y a José, porque ellos se casaron. Y bueno, y creo que así como ellos, muchos más se han animado a dar el sí. Y por ahí uno dice, no, pero es cuestión de papeles. No, no es cuestión de papeles. Es cuestión de que una decisión que nosotros decimos, queremos estar para toda la vida, ¿sí? Y de ser reflejo para nuestros hijos. Nosotros tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Entonces, ¿cómo vos podés bautizar un hijo? ¿Cómo vos podés encaminar un hijo a un sacramento si vos como padre no estás dando ese ejemplo? Entonces, ¿Dios qué nos pide? Dios nos pide que nos casemos. Entonces, ahí nosotros ser ejemplo para nuestros hijos en todos los sacramentos. Y bueno, ese taller fue muy lindo y en todos los lados que podíamos ir hacíamos talleres. Mucha gente participaba, la verdad que la gente se daba el tiempo, se daba el querer participar. Llevamos muchas Biblias, había mucha gente que, por ejemplo, en el taller de Alan, de catequista, no sabían usar Biblia, o si la sabían usar no la tenían. La internet allá es muy limitada porque es poco tiempo el que tienen ellos para sacar material.
Entonces con libros, con Biblias, con afiches, con fichas mismas que nosotros hemos llevado, han sido herramientas que ellos han tenido para seguir con esto. Así que la verdad que hermosos los talleres. Yo creo que la misión tiene mucho de eso que mencionabas, de una improvisación. Voy a decir, bueno, invito a los matrimonios. Y es cierto, a veces hay gente que se siente excluida de esa invitación, se siente excluida de la iglesia. Y bueno, yo te agradezco por haber hecho uso de esa improvisación positiva, de decir, bueno, vamos a hacer un encuentro de parejas, un encuentro de novios, un encuentro de gente que quiere, tiene proyectos de familia, que quiere formarse para algún día casarse, y bueno, de alguna manera hacer uso y participación, e incluir también a una verdadera inclusión, ¿no?, dentro de lo que es la iglesia. Y bueno, los talleres que también participamos, talleres bíblicos, talleres catequistas, de niños, de jóvenes, y bueno, algo que es importante, que aún hoy mantenemos contacto también con esa gente. Mariana con los matrimonios, yo con los grupos de jóvenes, que algunos están en Estados Unidos, en México, algunos siguen en Cuba. Entonces, bueno, de esa manera, y recordamos y a veces nos alegramos por sus proyectos y demás. Así que, bueno, también mencionar que eso no solamente ha quedado en un taller, sino que ha quedado en el corazón, ¿no? Bueno, y siguiendo un poquito con esto que mencionamos de los talleres, de las visitas a los hogares, de por ahí encontrarse con el cubano, con la gente en el día a día, preguntarte cómo sentiste la presencia de Dios durante estos días de misión. Si la sentiste en algún proceso, en algún día, en alguna persona, en algo en particular. ¿Cómo te encontraste y cómo sentiste la presencia de Dios en estos días de la misión? Bueno, la presencia de Dios la sentí a diario en la Eucaristía. La verdad que el tener misa todos los días, yo creo que eso fue lo que nos hizo sentirlo a Dios presente. Y en el testimonio de la gente, sentir las cosas que ellos nos contaban, cómo ellos habían sido perseguidos, cómo ellos tenían que vivir su fe en lo oculto, en lo silencioso, cómo cada uno de ellos que quería llegar hacia el sacramento lo tenían que hacer a escondidas. Eso me hizo sentir vivir mi fe, ¿no? Eso fue lo que más me marcó. Digo yo, ¿cómo puede ser que uno tenga que anunciar a ese Dios vivo en silencio? Eso fue lo que me marcó mucho, digamos, por esa parte. Y bueno, siguiendo también con esta misma línea que mencionamos de la presencia de Dios, y más específicamente, más concretamente, ¿dónde sentiste que Dios se hizo presente? ¿Dónde Dios sentiste que Dios tocó tu corazón? Sentí que Dios tocó mi corazón en el compartir del cubano hacia nosotros. Por ejemplo, te doy un testimonio de una vez que nosotros nos separamos en grupo para salir a misionar. Siempre somos 3, 4 que nos juntamos para ir a misionar. Muchos niños o adolescentes se nos sumaban para poder vivir esa experiencia, y nosotros a su vez también le dijimos, para que ustedes continúen con lo que nosotros empezamos, ¿no? Y en una de las oportunidades que salimos a misionar, una señora nos cita para el otro día. Ese día charlamos con ella y el otro día nos pide que volvamos. Cuando volvemos con un grupo de compañeros, la señora nos hace pasar a su casa y a escondida nos da 9 huevos. La verdad que para nosotros fue muy fuerte 9 huevos, porque esa señora no tenía forma ni de comprar ni de llegar,
porque el gobierno allá en Cuba les da, ellos tienen una panadería y a cada cubano todos los días le dan la ración de pan. Al cubano le dan, al niñito menor de 4 años, le dan los 300 centímetros de leche. Y al adulto mayor, que serían los abuelos, se lo dan en el geriátrico o en la residencia la leche. Las otras personas no tienen derecho a la leche, los niños solamente en el colegio. Entonces, que esta señora a nosotros nos haya dado 9 huevos, ¿era de dónde? Porque a ellos le dan una cantidad de arroz, una cantidad de huevos mensual. Y ella nos contó que ella tenía unas gallinas abajo de su cama y que de esas gallinas que ella había ido juntando esos huevos, nos ofreció a nosotros. A nosotros nos daba tristeza, nos daba dolor, porque nosotros teníamos posibilidad de conseguirlo y sabíamos que ella no. Entonces eso fue muy fuerte. Eso fue lo que a mí me hizo sentir que estaba Dios presente en ese gesto. Bien, yo también confirmo eso que dice Mariana. Por ahí las misiones más cercas o más cercanas también a nuestra cultura, a nuestra economía, a nuestro día a día, suelen ser un poco más cómodas, pero es cierto que estas misiones más extremas es donde Dios se hace presente en la providencia, Dios se hace presente en el otro, en una charla fraterna, en un compartir, en un cafecito que es es un dedal prácticamente, un cafecito que ellos te comparten. Y es ahí donde sentimos más fuertemente la presencia de Dios en el día a día. Así que yo confirmo también lo que dice Mariana, porque hemos tenido mucha experiencia, mucho testimonio de la gente que lo ha entregado todo, no porque somos misioneros argentinos, fuimos misioneros argentinos que visitamos ese país, sino porque ellos lo hacían para Dios. Entonces, bueno, me parece que eso es fuertísimo, y el poder vivirlo y comulgar todos los días y confesarse y intentar estar en un estado de gracia, yo creo que eso nos hace seguirlos más a Dios y nos hace también, anunciarlo con una mejor calidad, ¿no? Es como un instrumento afinado. Entonces me parece que esa experiencia también es muy importante. Bien, gracias entonces por ese testimonio y esa experiencia que te tocó vivir y bueno, que hemos compartido. Y ahora preguntándote un poquito más relacionado a lo espiritual, ¿en qué cambió tu fe después de esta misión? Si se incrementó, si perdiste fe, ¿cuál fue el cambio? ¿Cómo se modificó tu fe en base a esta experiencia de misión tan radical como es la experiencia de Cuba? Y yo siento que se incrementó, sí, obvio que sí. Siento que ellos, por ejemplo, le dan mucho valor a los sacramentos. Ellos, por ejemplo, un cumpleaños de 15, ellos no es solamente la fiesta. De hecho, para ellos sería muy costoso que una quinceañera tuviera una fiesta como estamos acostumbrados nosotros. Yo creo que el valor de ellos, de que su hija cumpla los 15, es una misa de acción de gracia. Cosa que nosotros eso no lo tenemos incorporado, ¿no? El que ellos celebran y festejan un bautismo, una comunión, la confirmación, los casamientos, cómo ellos realmente valoran y viven el sacramento, cosa que para nosotros es un hábito, una costumbre, un heredarlo. Para ellos no, para ellos es un sentirlo. Como nosotros acá, por ejemplo, estamos acostumbrados a las colectas, a las ofrendas. Para ellos todo es costoso, para ellos todo es imposible. Cáritas, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados para Cáritas juntar alimentos, ropa, dinero.
ellos por más que lo quieran hacer, no lo pueden hacer. Entonces, yo creo que mi fe se incrementó un 1000 por 1000, porque ver que ellos no tienen nada y a su vez lo tienen todo, siento que fue una enseñanza. Nosotros cuando salimos a misionar siempre decimos, más que salir nosotros a misionar, muchas veces con los testimonios terminamos misionados, ¿no? Bueno, en esta oportunidad yo siento que mi fe se incrementó un montón gracias a lo vivido. Siento que ellos, los cubanos, los hermanos cubanos, nos enseñaron a nosotros. Así como recién decía de que nos dieron los huevos. Nos dieron todo lo que tenían. O sea, no nos dio 10 huevos porque no los tenían, nos dio los 9 huevos, que fue todo lo que tenían. Entonces, que nos den todo, la pucha, si a uno no le enseña, ¿no? Eso yo lo quiero destacar porque fue algo muy fuerte, sinceramente muy fuerte. Y en esto de poder compartir también la fe en comunidad, yo creo que hemos vivido una experiencia de fe muy fuerte. La fe sola, digamos, una persona sola se muere, ¿no? Si hay que compartir la fe en comunidad, hay que vivirla junto con los sacramentos. Por ahí lo que mencionaba Mariana, esto de valorar los sacramentos. Hoy por hoy vamos a una misa, tenemos la misa en todas las parroquias, las capillas, allá hay escasez de sacerdote, hay escasez de hostias, escasez de vinos, y acá yo quiero ser bastante contundente. Acá vamos a una misa en un barrio humilde tal vez, y el cura hace de puntero político y habla del presidente y de la política de turno, y intenta hacer una bajada de línea, cosa que allá no. O sea, allá, con suerte, si vamos a una misa, el sacerdote hace una homilía evangélica realmente, el sacerdote se toma en serio el alba, la estola, desde los ornamentos litúrgicos, no hace de la misa un espacio no sé, de bajada de línea política, ni una cuestión bueno, que no se valore, ¿no? Allá realmente se da una misa en serio, sentida, completa, con sacramentos, con la presencia real de Dios en cada gesto de la misa, en cada rito. Y eso, bueno, a mí, yo que estoy muy atento a estas cuestiones litúrgicas, me llamó bastante la atención el poder valorar eso y darme cuenta que acá, bueno, acá pareciera que algunos curas se toman en chiste la misa, desde la vestidura hasta las partes de la misa, ¿no? Entonces me parece que también mi fe se hizo más sencilla en base a esta experiencia que hemos tenido en Cuba. Así que también gracias, Mariana, por recordar esta importancia que tenemos siempre en lo sacramental, en lo litúrgico, en el compartir en comunidad, la vida comunitaria. Porque es cierto, ¿no? Acá uno está acostumbrado que la colecta de Cáritas, que tal mes, que tal año, que el mes de la Biblia, que el mes de no sé qué, y allá no. O sea, allá es vivir una fe, diría, casi como las catacumbas de Roma, una fe perseguida, una fe que se esfuerza por mantenerse. Mariana recién mencionaba de la herencia que hemos recibido de los padres, de los abuelos, y esto se vive allá, ¿no? Allá se vive la abuelita leyendo la Biblia, la que tiene con el nieto, de una manera sencilla, humilde y comprometida con la fe, y allá nadie los obliga, ¿no? O sea, todo lo contrario, lo obligan a tal vez a no tener fe, a renegar de su fe, a rechazarla, pero de alguna manera ellos se la rebuscan para hacer un bautismo a escondidas, para hacer matrimonios escondidas también. Entonces, bueno, todo eso es algo que ha incrementado bastante nuestra fe, y esta experiencia de misión ha sido muy enriquecedora en ese sentido. Así que bueno, gracias, Mariana, por este testimonio también. Un poquito respondiendo a cuestiones personales, espirituales. ¿En qué cambió tu fe después de esa misión? ¿Cuál fue el cambio que vos sentiste de una Mariana posterior a enero de 2018? ¿En qué cambió tu fe en ese sentido? Y bueno, mi fe fue
fue un cambio grande, fue un cambio fuerte, porque fue salir de mi zona de confort, eh, salir de la tranquilidad, de que todo acá era todo muy light, si se quiere. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia que una vez nos tocó ir a misionar eh, a una capilla que estuvo justo a orillas del río. No sé si sería río, lago, mar, pero era un río. Y era una capilla que había venido una creciente y se había llevado varias casas y también se había llevado la iglesia. Pero justo al frente de la iglesia había un árbol muy grande y ahí se concentraban a recibir la catequesis. Entonces, esa experiencia mía de ver que cuando vos querés recibir a Jesús, no te importa que la iglesia no esté de pie. Yo recuerdo que eran piedras al frente del río y la iglesia estaba al frente, derrumbada. Pero eso fue muy fuerte para mí. Y fue un cambio, fue una experiencia que no sé si todo el mundo la pudo vivir. Fue muy fuerte. Otra cosa, de ver la fe de la gente en cada iglesia de las que nosotros recorrimos. Nosotros estamos acostumbrados a ver Cristos cuantos más brillosos, más luminosos, más lustrados, verlo a Jesús ahí, ¿no? A nosotros nos tocó recorrer iglesias a donde los Cristos eran cruces y cuanto más grande, parecías que más cerca lo tenías a Jesús. Eran Cristos de madera tallados a mano. Y yo sentía ahí la presencia de Él y ahí vi el cambio. Digo, al final nosotros estamos acostumbrados a Cristos luminosos y brillosos, y en esta humildad de iglesias siempre limpias, siempre en paz, siempre uno encontrando a Jesús con respeto. La pucha, si me marco, ¿no? La verdad que fue algo muy, muy hermoso. Y sí, fue un antes y un después en mi vida. Sí, recuerdo también esa experiencia. Fue dentro de ese itinerario que tenemos de ir a visitar pueblos. Era el mar, era nada más y nada menos que el mar Caribe, bueno, que esa zona suele ser bastante azotada por diferentes accidentes, ¿no? De tsunamis o por ahí cuestiones de vientos muy fuertes que llevan el mar a las costas. También la gente, me acuerdo que le dijimos, che, no conocemos el coco, bueno, y dimos una vuelta y después nos están esperando los niños con coco, así que muy, muy grato también eso, gracias por recordarlo. Bien, y ahora para ir cerrando, ¿qué le dirías a alguien que siente el deseo de ir a misionar, pero tiene miedo, dudas, tiene incertidumbre, que no se anima? No solamente ir a misionar a Cuba, sino asumir un destino, un compromiso, tal vez una misión más radical, puede ser a África, que hay misiones adyentes, o algún otro país o provincia, o tal vez acá no más cerca, ¿no? Pero, ¿qué le dirías concretamente en base a tu experiencia como misionera argentina en otro país, lejos de tu patria, con unas limitaciones de todo tipo? Bueno, ¿qué le dirías? ¿Cómo motivarías o qué consejo le darías a esas personas? Primero que nada, que haga una misión. Si nunca misionó, que haga una misión en su país, en su lugar, y que de a poquito se vaya alargando. Yo lo que le puedo decir de mi experiencia es que cada misión es única. No hay un librito, no hay nada que te enseñe todos los días cómo son misiones nuevas. Si alguien tiene el deseo de salir a misionar fuera del país, que se anime, que junte dinero. En el caso nuestro, bueno, nosotros nos pagamos nosotros, nos solventamos nosotros nuestro viaje. A nosotros la congregación no nos ayudó en el aspecto de
de los vuelos, esas cosas, fue todo costeado por nosotros. Después sí, seguramente la congregación te ayuda en el tema de las estadías, que nos alojamos en iglesias, en colegios, y con el tema de los alimentos también. Muchas veces la congregación te ayuda con algo de alimento, otras veces llevamos nosotros nuestros alimentos, pero que se animen, que es una experiencia muy linda, especialmente si lo pueden hacer con las hermanas de la congregación Mercedarias del Niño Jesús, porque realmente somos familia, somos familias. Cuando nosotros salimos a misionar, somos una gran familia. Y una experiencia que digo que ningún católico se lo puede perder, el de salir a anunciar el Evangelio, anunciar ese Cristo vivo, pero no desde la comodidad, ¿no? Nosotros las misiones dormimos en el suelo, nos bañamos en forma precaria, pero lo hacemos con mucho amor y lo que llevamos es a Jesús y Él nos va abriendo puertas. Jesús y María, Él nos va abriendo puertas y la misericordia es muy grande. Así que toda persona que sienta el llamado de ser misionero, que lo haga, que lo haga. Bueno, muchas gracias entonces, Mariana, por este testimonio, por cada respuesta meditada, por cada respuesta en la que Dios habló a través de vos, a través de tus palabras. Yo creo que también como un pequeño consejito, seguir un poco la línea del Papa Francisco, de salir a las periferias existenciales, de no balconear la fe, de dejar la zona de confort, de hacer lío, pero ese lío que de alguna manera se contagia y nos enseña a comunicar mejor y a compartir a Jesús. Así que animo también a todas las personas que puedan sumarse a misionar, una experiencia muy linda. La providencia siempre se hace presente en cada cosa, en donaciones, en charlas, en compartir fraterno. Yo creo que no hay que tenerle miedo, hay que animarse. Es difícil por ahí porque, como dice Mariana, a veces nos toca costearnos los gastos del aéreo, de lo que sea, si es afuera, si es internacional, pero siempre Dios provee y eso no hay que echarse atrás, ¿no? Yo creo que si Dios nos convoca, nos llama, hay que saber responder. Así que te agradezco mucho, Mariana, por tu experiencia como misionera argentina en Cuba, por haberte quedado un mes participando de esa experiencia tan bella. Así que la misión no es solamente un lugar donde uno va, no es un lugar donde uno va y vuelve y ya la vida sigue siendo la misma, sino que es una experiencia que permanece en el corazón, que transforma el corazón y hace que nuestra tierra de misión sea nuestro lugar cotidiano, nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestra familia. Así que estas experiencias, estos testimonios sirven mucho para compartir tal vez y animarse a vivir la fe en serio, de una manera comprometida y ordenada, como Dios nos pide y como la Iglesia también nos recomienda. Así que bueno, muchas gracias y bendiciones para todos.